Dile gracias, Jesús, gracias, gracias. Porque por ti, Señor, es que estamos aquí, bendito Rey. Y Padre amado, sabemos, Señor, que tú nos escogiste, Señor. Nos hiciste reyes y sacerdotes, Padre amado, que tu sangre nos lavó, que tu sangre nos limpió, bendito Rey. A ti sea dada la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú vives, porque tú reinas, Señor, y porque sabemos, Padre amado, que en la cruz, bendito Dios, tú trajiste una victoria, Padre amado, para tus hijos, Padre mío, y por eso estamos aquí adorándote, exaltándote, glorificándote, Padre amado, porque tú nos perdonaste, tú nos lavaste, bendito Dios, y en esta mañana te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este lugar. Agrádate, Señor, con lo que estamos haciendo, porque la gloria es para ti, bendito Rey. ¡Aleluya! Glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a recibir la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, por nuestro hermano Ismael Martínez. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. ¿Cuánto estamos contentos esta hora de la mañana, va? Le damos la gloria, le damos la honra al Señor porque Él solo se merece toda gloria. En esta hora le agradezco al Señor, va, por la oportunidad que me da de dar esta palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Basado en el libro de Lucas 23:34. Aquí vemos que el Señor eleva un clamor hacia aquellas personas que lo lastimaron, hacia aquellas personas que lo hirieron, hacia aquellas personas que lo habían vituperiado, habían lastimado su cuerpo. Pero aún en medio de su dolor, aún en medio de su quebranto, Él levantó una petición al Padre diciéndole: perdónales, porque esta gente no sabe lo que hacen. No han entendido quién era el que estaba en ese madero, ¿verdad? Dice, este poderoso acto de amor es solo hacia su verdugo, sino también hacia aquella humanidad que le había lastimado, ¿va? Mientras tanto, dice, echaban suerte para repartirse entre sí sus ropas. Es una oración que muestra con compasión su comprensión hacia la naturaleza humana que actuaba a sus impulsos por ignorancia. Jesús clamó a Dios Padre por el perdón de los que le crucificaron, aún en medio de su terrible sufrimiento. Él entendía que se comportaban así porque eran ovejas sin pastor. Basado en Mateo 9:36, Dios reconoce, dice, que estas personas necesitaban de un encuentro real con Dios. Jesús reconoce que estas personas estaban agobiadas y no entendían a quién habían crucificado en ese madero, ¿va? Ellos no habían entendido que era el pastor. Estas personas no habían reconocido, a pesar de los milagros que el Señor había hecho en su lugar, ¿verdad? En aquellos lugares, ¿va? Ella había hecho milagros y prodigios, y aún ellos no reconocían que el que estaban crucificando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no habían entendido, necesitaban un encuentro real con el Señor. Reconocer que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo, y que todo aquello que estaba haciendo lo había hecho por amor, lo había hecho por amor a la humanidad. Jesús también mostró hasta el final de su vida terrenal que sus enseñanzas eran mucho más que palabras huecas. Él vivió lo que predicó hasta el mismo momento final de su vida humana, orando por sus enemigos y sus perseguidores en el momento de mayor angustia. En Mateo 5:44 vemos esta parte, ¿verdad? Dice que Jesús nos enseña que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos, ya sea un aliado o a un enemigo.
nos enseña a orar por quienes nos hicieron daño. Aquí aprendemos a pedir perdón hacia aquellas personas que nos han lastimado, ¿va? Muchas veces se nos hace fácil tratar bien a las personas que nos tratan bien, ¿verdad? Que vienen con buenas intenciones a nuestras vidas, que han brindado algo a favor de nuestra familia. Pero qué difícil es perdonar a aquellos que en algún momento han sido piedras de tropiezo en nuestras vidas. En algún momento han herido a nuestra familia, han herido a nuestros hijos, han herido parte de nuestra vida en el caminar en el Señor, ¿verdad? Pero dice el Señor, nos enseña y nos lleva al extremo. Dice que aún, a pesar que la palabra de Dios dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el Señor nos lleva al extremo en esta palabra, diciendo que aprendamos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y que levantemos una oración, una petición de compasión, de amor, porque esto es lo que Jesús nos muestra en esta palabra, que aprendamos a perdonar a aquellos que nos hacen daño, ¿verdad? Dice, perdonar sin límite como Dios perdonó. Jesús no solo pide perdón, sino que predica con el ejemplo y que nos acerquemos a la fuente y la razón del perdón, mostrando que el perdón es posible gracias a su amor y sacrificio en la cruz. Dios quiere que aprendamos a perdonar. Quizás en este momento, no sé, hay alguien que ha lastimado tu corazón, ha lastimado tu vida, pero en este momento, Iglesia Alto Refugio, Dios nos enseña que debemos perdonar aún a aquellas personas que nos han hecho daño. Dios les bendiga. Gloria a Cristo. Así les invitamos que se pongan de pies y seguimos Aleluya, adorando gloria al Señor. Señor. Gloria a Dios. Si le van aplauso al Señor, déselo con todo su corazón. Amén. Vamos a recibir la segunda palabra. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, por nuestra hermana Loren Ibit. Aleluya. Buenos días, hermanos. Antes que nada, Dios los bendiga. Les doy las gracias a mis pastores por darme la oportunidad de estar aquí para compartir esta palabra. Vamos a orar antes de iniciar. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te doy la bienvenida a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toma el control de este momento. Espíritu Santo, que seas hablando tú a través de mí, Señor, y que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y pueda dar fruto y fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. La palabra que a mí me tocó se llama Hoy estarás conmigo en el paraíso, y la podemos encontrar en Lucas 23:43. Dice así: Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dentro de ese mismo capítulo, en los versos 32 y 33 encontramos lo siguiente. Dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aquí podemos ver que Jesús fue crucificado con dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. En esta escena podemos ver la actitud de estos dos criminales, que fueron totalmente diferentes. El primer criminal tuvo una actitud donde decidió cerrar su corazón, donde a pesar de que estaba cerca de Jesús, él decidió contaminarse de las cosas, de las personas que en su momento le gritaban crucifíquele, crucifíquele. Vemos esta escena y vemos que este criminal, bueno, la Biblia lo menciona como malhechor. Un malhechor es quien comete delito, y especialmente que lo comete por hábito. Estos dos delincuentes tenían el hábito de cometer delito, eran criminales. Mas sin embargo, estando en la cruz, los dos tuvieron actitudes diferentes. El primero, como mencionaba al principio, pues decidió en su corazón
burlarse de Jesús, hacer lo mismo que hacían los judíos, los romanos. Si ustedes se percataron en la película, parece que tiene una letanía que le pusieron a Jesús, la cual decía que era el rey de los judíos. Y este criminal se burlaba diciéndole: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos. O estaba probando a Jesús. Él es de las personas que quieren el milagro, pero no quieren al Dios del milagro. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Si nos adelantamos más, el segundo criminal, ¿cómo fue su reacción? Este criminal reprendió al otro y le dijo que, o sea, prácticamente lo reprendió y le dijo que si acaso no se arrepentía o no podía ver su condición, o sea, que estando en su lecho de muerte, en lugar de arrepentirse, en lugar de aprovechar la oportunidad que se le estaba presentando, en lugar de acercarse a Jesús, ¿qué fue lo que hizo el otro criminal? Decidió insultar a Jesús, decidió rechazarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas se les llega el momento en el que le presentan a Jesús, ¿y qué es lo que hacen? Lo rechazan, lo desprecian. Estos dos criminales tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero cada uno de ellos decidió en su corazón decidirse aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. Estos dos criminales en su lecho de muerte estuvieron al lado de Jesús y solamente a uno se le reveló al lado de quien estaba. ¿Pero por qué? Porque en uno había la disposición, porque en uno había el deseo, porque en uno había el hambre, la sed. Esos criminales, quizás el que decidió en su corazón aceptar a Jesús, no sabemos cómo fue su vida, no sabemos lo que tuvo que pasar, las decisiones que lo llevaron a convertirse en un criminal. Pero ¿qué decidió él en el último momento? Aceptar a Jesús. ¿Y quién fue el que se lo reveló? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿De qué manera vamos a disponer nuestro corazón? Nos vamos a llenar de amargura, nos vamos a llenar de resentimiento, nos vamos a llenar de rencor, y eso va a hacer que nos alejemos de Jesús. Estos dos criminales tuvieron la oportunidad. ¿Y qué nos enseña esto? Que el hecho de que a veces sabemos lo bueno y lo malo no quiere decir que, como estos dos criminales, vayamos a tener la oportunidad en nuestro lecho de muerte de poder arrepentirnos. No podemos dejar para lo último lo que podemos hacer hoy. No podemos pisotear la sangre de Jesús y decir: ay, total, no pasa nada. O sea, como si tuviéramos la vida comprada. Realmente no es así, hermanos. Creo que si Dios nos da la oportunidad de reencontrarnos con Él, de ser salvos, debemos de aprovechar ese momento. Debemos de disponer de nuestro corazón como lo hizo el segundo criminal y aceptar a Jesús. Permítame tantito. También podemos notar que el criminal que decidió aceptar a Jesús, reconoció su pecado. Reflexionó estando en la cruz y dijo: estoy mal, pero estoy frente a la oportunidad de poder cambiar mi final. Tu final no es de muerte, pero está en ti, está en nosotros querer cambiar ese final. Jesús, aún en agonía, nos muestra amor, compasión por nosotros. Jesús, estando en esa cruz junto a dos criminales, cuando Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo el criminal: de cierto te digo, le dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa el paraíso? Para nosotros significa la vida eterna cuando partamos de este mundo. Pero ¿qué significa el paraíso estando en esta tierra? El paraíso para nosotros representa el ser salvos a través de Jesús. Jesús nos quiere dar paz, nos quiere dar de su amor, nos quiere dar de su abundancia, pero depende de nosotros si lo aceptamos o no. Si reconocemos que estamos mal. Él, en su infinita misericordia,
aunque estaba en agonía, aunque estaba sufriendo por el pago de nuestros pecados, podemos ver a un Jesús de misericordia estando en esa cruz. ¿Por qué? Porque aún en ese momento lo que hizo fue decirle al criminal, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos a un Jesús de misericordia. Yo hoy les vengo a hablar de un Jesús que ama, que no importa lo que hayas hecho en el pasado, que no importa lo que hayas hecho unos minutos antes de venir a este lugar. Dios te ama y está esperando a que nosotros nos acerquemos confiadamente, que reconozcamos nuestros pecados y que le pidamos perdón, porque su gracia y su misericordia está ahí. Pero depende de nosotros querer aceptar esa gracia y esa misericordia. No permitas que la culpa, no permitas que el hecho de que hayas fallado unos minutos antes de venir a este lugar te hagan decir, no lo merezco. Es cierto, no lo merecemos, pero es por su gracia, es por su amor. Entonces yo les invito, hermanos, a que suelten la culpa, que suelten esa parte de que está latiente ahí, es que tú eres esto, es que tú eres aquello. Ese criminal no sabemos qué tanto hizo, quizá decepcionó a su familia, quizá decepcionó a tantas personas, pero él aprovechó la oportunidad que tuvo cuando estuvo junto a Jesús. No desaproveches esa oportunidad que Jesús te da para reconciliarte con Él. Este es nuestro momento. Este es momento de accionar. Es momento de aceptar ese llamado y pedirle perdón a Dios. Esta mañana Él te recibe con brazos de amor, con brazos de misericordia. Que recordemos que el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz no sea en vano. Que hagamos que su sangre sea válida. Entonces, Jesús quiere darnos el paraíso, pero depende de nosotros. Si lo aceptamos o lo rechazamos o decidimos endurecer nuestros corazones como lo hizo el otro criminal. Pues sería todo. Gloria a Dios. Déselo fuerte. Aleluya. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Póngase de pie. Aleluya. Santo es el Señor. Tú eres digno, Padre. Gloria al Señor. Vamos a recibir la tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre, por nuestra hermana Sandra Pérez. Aleluya. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues a mí me tocó la tercera palabra, ¿verdad? Lo dice en Juan 19, 26, 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Porque después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Verdad? Esas palabras, yo era una de ellas, yo me preguntaba qué significaba. Y dice que tiene varios significados esa palabra de Dios. Dice que el primer punto, Jesús confió el cuidado de su madre a Juan, que la acogía en su casa, ¿verdad? Otro punto. Esta disposición se transforma casi en un acto de adopción, ¿verdad? Otro punto que nos enseña a atender las cosas del reino a las que envió a Juan, sin desobedecer las responsabilidades asignadas antes. Demuestra, otro punto muy importante, estos son los puntos que realmente marcan mucho el significado de esta palabra. Dice que demuestra que no solo hay que recibir amor, sino saber darlo sin importar las circunstancias. También dice que refleja la importancia de la comunidad y el cuidado mutuo dentro del cristianismo. Y el último punto dice que establece la relación entre María y Juan como un nuevo familiar espiritual, ¿verdad?
¿Qué nos está enseñando esta palabra, hermanos? Esos puntos importantes. Nos dice que la voluntad de Jesús siempre fue cuidar de vosotros. Esa siempre fue la intención de Jesús. Yo le preguntaba al Señor, decía, Señor, esta palabra, ¿qué tan significativa puede ser? Profunda. Entonces dice que Él siempre se preocupaba. Me pregunté a mí misma y le dije al Espíritu Santo que me dijera. Y yo le dije, Señor, Él buscó a 2 personas. Vieron, si se darán cuenta, que en el momento de la crucifixión, ¿quiénes fueron los que se quedaron al final? Juan, su amado, su mejor amigo, su fiel amigo, se podría decir, y su madre María, ¿verdad? Entonces, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué ellos 2, Señor? Y el Espíritu me decía, porque eran hombres de fe. Ellos siempre estuvieron ahí al final. ¿Verdad que dice la palabra que, ¿cómo se llama? Que sus discípulos, muchos huyeron, ¿verdad? Muchos se fueron, como nos están diciendo las palabras que nos dicen ahorita los hermanos que nos están llevando al perdón, ¿verdad? Al arrepentimiento, ¿verdad? Ahora viene esta parte muy importante que nos refleja que ya recibimos perdón, que ya Dios nos dio el perdón, pero ahora ¿qué nos está pidiendo? ¿Cómo se llama? Que nos cimentemos, que nos pongamos en una simiente, y la simiente sabemos que es Cristo, ¿verdad? Y nos está diciendo que buscó a esas 2 personas, buscó el reflejo en ellos porque vio que María era una mujer de fe, porque Dios en su ¿cómo se llama? Yo siento que María era tan especial para Dios, por eso la escogió como la madre de Jesús, porque era una mujer con mucha fe. Y Juan, pues su amigo fiel siempre estuvo con él, siempre lo amaba, decía ahí que él lo amaba, ¿verdad? Era el amigo fiel, yo siento, de Jesús, que le sentía, siempre creía en sus palabras, y eso fue la importancia, ¿verdad? Que nos dice que la voluntad de Jesús es esa, que nosotros que nos cuidemos, ¿verdad? Aquí nos está enseñando, la palabra dice que seamos esos hermanos llenos de amor, como nos estaban diciendo las palabras anteriores, ¿verdad? Dios quiere que nos cimentemos en su palabra. ¿Por qué buscó a María y a Juan? Para que ellos llevaran la palabra, para que la palabra no se perdiera, para que la palabra ahí estuviera, porque había encontrado a esas personas de fe. Entonces, dice que, ¿cómo se llama? Muchos se preguntan, dice que ¿por qué, verdad? Dice, la voluntad de Jesús fue que nosotros siempre estuviéramos al cuidado. Si Él se preocupó por su madre, más de nosotros, ¿verdad? Dice, ¿qué no podría hacer más por nosotros? Él ya estaba, en Él ya estaba el pecado. Iba a pagar el pecado por nosotros, y Él se preocupó mucho por su madre, por no dejarla en el abandono, ¿verdad? Pero le dijo a Juan que la acogiera, ¿verdad? Esa es una muestra de que nosotros debemos de acogernos unos a los otros, ¿verdad? De amarnos unos a los otros, como estaba diciendo la hermana hace rato, de que Dios nos mandó un mandamiento, dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? A veces es difícil, pero no imposible. Dice que lo imposible para Dios, todo se hace posible, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes en la que nos llevaba la voluntad de Jesús, cuidarnos. Dice que su madre y su hermano se acercaron. Nos da una palabra, decía muchos, ¿por qué se preguntaban esto? Sabemos que esto es un episodio documental en Lucas 8, 19, 21. Dice, a su madre y a su hermano se acercaron, pero fueron incapaces de llegar a él debido a la multitud. Y él les informó, tu madre y tus hermanos están fuera deseando verte. Entonces él contestó, mi madre, mis hermanos, son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Él ahí no estaba desechando a su madre. Muchos nos podemos preguntar, yo me preguntaba esa palabra, yo decía, ¿por qué? Si era su madre, ¿no? Pero dice que ahí le dice a la multitud, le dice que el que hace la voluntad, dice que el que hace, ¿qué? Que escucha la palabra. Ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi padre, y esos son todos los que dice la familia, ¿verdad? Entonces, ese es el significado de la voluntad de Cristo, que nosotros hagamos y cumplamos la palabra, ¿verdad? Que escuchemos la palabra. Dice,
La otra es la capacidad de Jesús de cuidar de vosotros. Ese es el otro significado que nos da esta palabra, que dice que la razón es que Jesús estimuló para nuestra fe, que podemos mantener nuestras propias necesidades en el momento de su más profunda debilidad y humillación. Cuando más puede mantener vuestra necesidad en su poder y esa ocasión, actúa no solo es como un discípulo obediente, es una mejor posición que la propia madre de Jesús para recibir la bendición de la mano del Señor, sino que él ahora está en una mejor posición para dártelo en la posición en que estaba cuando se trató de su madre, ¿verdad? Ahí vemos que cómo se llama que él, a lo que yo les decía, ¿verdad? Que cómo se llama que él había buscado en una mujer, en su madre, una mujer de fe. Y nos recuerda, dice que debemos de ser siempre esos hacedores de la palabra, ¿verdad? Llevar la palabra a los ¿cómo se llama? A la gente, ¿verdad? Hablarle, a predicarle, porque ese era su principal fundamento de Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos, y hablarles de mí, ¿verdad? Entonces ese es el propósito por el cual Jesús estableció esa palabra, esa tercera palabra para María, para Juan, y nos recalca, ¿verdad?, que debemos de ser esas personas, llevarle la palabra a la gente, a las demás, tener esa fe, aunque vengan las situaciones difíciles, ¿verdad? Porque a veces tenemos situaciones difíciles, pero tenemos que estar en la fe de Dios, cimentarnos, creer que Él puede hacer todas las obras, ¿verdad? El tercer punto dice que la iglesia como una nueva familia espiritual. Él buscó a una familia. Cuando le dijo a Juan, ¿verdad? Le dijo, he ahí a tu madre, ¿verdad? Y madre, he ahí a tu hijo. Entonces, Jesús buscaba una familia. Él sabía que no podía dejar a su madre así sin familia, ¿verdad? Entonces, ese punto nos habla que dice que las palabras de Jesús a su madre alientan nuestra fe en que nos muestra los beneficios de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tener en cuenta que contrariamente a las costumbres y a la esperanza, Jesús nos amonestó a nuestros propios hermanos para cuidar a su madre, cualquiera que fuera la razón por la que dejara a María al cuidado de sus otros hijos. La nueva relación entre María y Juan pone en manifiesto la provisión hecha por nosotros en el cuerpo de Cristo. Dice que vosotros, ¿verdad? Dice que hay una palabra que también me llamó mucho la atención, la dice en, ¿cómo se llama? Perdón. Dice que, ¿cómo se llama? Que esta palabra que profundiza dice que para el hombre, dice que había una anécdota del hombre rico, ¿verdad? Que le decía que quería, ¿cómo se llama? El hombre rico se le acercó a Jesús y le dijo que le quería seguir. Y entonces le dijo, sí, pero vende todas tus cosas, vende todas tus propiedades y sígueme, ¿verdad? ¿Qué hizo el joven rico, verdad que no decidió ir? ¿Por qué? Porque no estaba expuesto, no quería él dejar todos esos beneficios que él tenía, ¿verdad? A veces dice también la palabra de Dios, dice que toma tu cruz y sígueme, le decía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que muchos de nosotros no tenemos el valor? A veces no queremos soltar esas cosas que nos impiden venir a las cosas de Dios. A veces es las finanzas, a veces una padre, un madre. Yo les quiero dar una parte de una enseñanza que tuve, porque yo le decía al Señor, le ponía muchos peros. Cuando yo conocí a Cristo, yo le ponía muchos peros. ¿En qué aspecto, hermanos? Mis padres. La palabra de Dios me enseña que honra a tu padre y a tu madre y tú tendrás larga vida en esta tierra, ¿verdad? Y cuando yo entendí esa palabra en mi niñez, siempre la apliqué. Y yo decía, cuando me decían los hermanos, me decían, Sandra, vamos a servir acá, vamos a servir allá. Y yo le decía, domingo no puedo. ¿Y por qué? Porque el domingo voy a ver a mi mamá y a mi papá. Entonces, entendí algún día, hermanos, yo ya no tengo papás, ya fallecieron ellos. Y se fueron así juntitos casi.
Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Fue un proceso muy difícil para mí. Pero hay algo que me dijo, me dio a entender el Espíritu Santo. Te tengo que quitar lo que más amas. Dolió mucho mi corazón, porque lo que yo más amaba eran mis padres. Y yo dije, Señor, ahora ya entendí. Ya entendí. Ok, te voy a servir, le dije. Porque yo siempre me buscaba justificación, hermanos. Yo siempre decía que no podía por mis padres y mis padres. Y un día le dije, perfecto. Cuando yo le pregunté al Espíritu Santo por qué me había sucedido esas circunstancias tan difíciles, que perdí a mis padres casi, no al mismo tiempo, pero seguidos. Entonces yo dije, es un dolor muy fuerte. Entonces el Señor me dio eso. Aquí me enseña esta palabra que dice que dejemos de, a veces nosotros queremos servir a Dios con condiciones. Y Dios no es de condiciones. Dios dice, ¿me sirves o me sirves? Porque a veces Dios te va a quitar lo que más amas, hermano. Se lo digo por experiencia propia. Dios me ha quitado muchas cosas que yo he amado en mi vida. Y a veces le digo, Señor, ya no me quites más. Como decía una hermanita de la iglesia, vale más obedecer que, ¿cómo se llama? O te sometes o te somatas, me decía, ¿no? Entonces yo desde hoy en adelante, hermanos, digo, me voy a someter, ¿verdad? Esa es la parte en que Dios nos manda de la iglesia espiritual. Que nos amemos unos a los otros, como estábamos diciendo hace rato. Tenemos diferencias como cualquiera, pero Dios quiere una familia espiritual. Dios quiere el cuerpo de Cristo. Nuestro pastor siempre nos ha enseñado que aquí tenemos 5 dedos, ¿verdad? Pero no todos son iguales, somos muy diferentes, tenemos diferencias, pero debemos de amarnos como Cristo nos amó. Y el principio más importante fue la cruz, ¿verdad? Qué amor más incondicional y qué amor más grande el que Él nos haya dado su amor en esto, en el sacrificio, porque nadie lo pudo haber hecho mejor que Él. Nadie lo pudo haber hecho. Yo creo que ninguno. A veces nosotros como padres decimos, yo amo a mi hijo y doy la vida por mi hijo. Pregunto, ¿lo haríamos? ¿Muchos? Sí. Daríamos un riñón, daríamos un pulmón, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿daríamos la vida por nuestra madre, por nuestros hijos, por las finanzas? A veces vemos eso, ¿no? Y aquí nos exhorta en esta palabra a decir que sigamos las cosas, es vida espiritual. Que nos pide Dios que seamos estos hijos, que sigamos en la palabra, que sigamos aquí, que no es fácil ser no todos somos iguales, somos diferentes, pero Dios quería una iglesia, Él quiere una iglesia donde haya ese amor. Que yo siento que la base más importante de una iglesia es el amor. Eso venció todo, la cruz lo venció. Dice que por amor se entregó Él. Ahí está el más significado amor. La palabra de Dios eso nos enseña, ¿verdad? Y dice que ese es el significado por el cual dice Jesús exhortó a su madre y a ¿cómo se llama? Y al hermano Juan, ¿verdad? Decía que esa es la palabra que me tocó dirigir hoy, la tercera palabra de he ahí a tu madre, hijo de tu madre. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido, espero que haya sido la palabra correcta. Le doy muchas gracias, pastor, por esta oportunidad y espero que haya quedado explicado. Muchas gracias y que tengan buen día. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Qué bonita esta palabra. A sus pies encontramos refugio, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Vamos a recibir la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por nuestra hermana Luz. Aleluya. Aleluya, santo es Dios. La presencia de Dios está en este lugar, amén. ¿Cuántos dicen amén? Un día tan especial, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque nos dio vida, nos dio salud y podemos estar aquí en su presencia. Amén. Cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar en este lugar. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Aleluya. Amén.
Mateo 27, 46. Me tocó dar la cuarta palabra que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor: como a las 3 de la tarde, a la hora novena, dice la palabra, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Todo el recorrido que Jesús había hecho hasta este momento, dice la palabra del Señor. Todo lo que había padecido el Maestro, todo lo que había sufrido, amén. En esta hora, amén, aleluya, yo quiero que te transportes hasta aquel momento. Yo quiero que medites en tu corazón, amén, aquella escena de Jesús en aquella cruz del Calvario, amén, aleluya. Ya había cargado la cruz, ya había sido vituperado, ya había sido, dice, lastimado, herido, lacerado su cuerpo. Sobre su cabeza había sido puesta una corona de espinas. Amén. Dice la palabra del Señor que mientras iba en el camino y caía, dice, cargando aquella cruz, que hacían aquellos hombres? Lo latigaban, dice la palabra del Señor. Pero ahí está Jesús, clavado en esa cruz del Calvario, humanamente sintiendo el dolor, humanamente sintiendo la aflicción, la desesperación, porque ahí era humano como tú y como yo. Pero a gran diferencia que en ese momento, clavado en esa cruz del Calvario, ¿sabes qué había sobre su cuerpo? Más que esas heridas, todo el pecado. Los pecados que tú y yo cometíamos. Los pecados que tú y yo, amén, aleluya, íbamos a cometer hoy en día, amén. Pero no desistió, dice la palabra del Señor, amén, aleluya. Sino dice la palabra del Señor que permaneció ahí. Amén. Permaneció ahí, dice la palabra del Señor, pero humanamente sintió, dice, que su padre lo había abandonado. ¿Y sabes por qué? ¿Te has preguntado por qué clamó Elí, Elí, lama sabactani? ¿Sabes por qué clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era tanto el pecado, porque era tanta la maldad que estaba sobre Jesús, que dice que el Padre tuvo que darle la espalda. Amén. Tuvo que darle la espalda, dice, porque Dios es santo, porque en Él no hay pecado, dice la palabra del Señor. ¿Tú te imaginas el dolor del Padre viendo a su Hijo crucificado en esa cruz del Calvario, con su cuerpo molido, con su rostro ensangrentado? Amén. Y solo lo hizo por amor. Y solo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, que esta palabra, dice, este grito de Jesús en aquella cruz del Calvario, los que lo oían decían: ¿a quién llama? ¿Acaso llama a Elías? Aquellos que estaban allá mirando lo que Jesús estaba padeciendo en aquella cruz decían: Él que levantó al paralítico, que al muerto lo resucitó, que al ciego le dio vista, que al sordo hizo oír, Él no puede descender de esa cruz y salvarse a sí mismo. Sí pudo hacerlo, hermano, sí podía hacerlo. Amén. Clamar a su Padre y enviara, dice, a ángeles, dice la palabra del Señor, y lo bajaran de esa cruz. Sí podía hacerlo, pero Él tenía un propósito que cumplir, amén. Y aunque estaba sufriendo y agonizando humanamente, su espíritu,
Su espíritu, dice la palabra del Señor, estaba conectado con el Padre, amén. Y no se le olvidó por ningún momento a lo que vino a esta tierra. ¿Y sabes a qué vino a esta tierra? A morir, a llevarse tu pecado y mi pecado, a llevarse mi adulterio y tu adulterio, tu fornicación y mi fornicación, amén. A llevarse tu mentira y mi mentira. Se la llevó en esa cruz del Calvario. Ahí estaba pagando tu culpa. Ahí estaba pagando mi culpa, dice la palabra del Señor. Pero humanamente sintió ese momento de agonía, de soledad. Ya no estaban sus discípulos. Judas lo entregó. Pedro lo negó. Amén. ¿Dónde estaba el que dijo que iría hasta él? Que moriría si fuese necesario por él. ¿Dónde estaba? ¿Tú te imaginas esa escena de Jesús buscando a Pedro, buscando a Judas, el que se sentó a su mesa, con el que compartió el pan, el vino? ¿Te imaginas a Jesús? Amén. Tú puedes sentir el dolor por un momento. Puedes sentir el dolor que él estaba sintiendo en esa cruz del Calvario. Amén. Tú que nos escuchas ahí desde tu casa, cierra tus ojos y transpórtate hasta ese momento. Y siente por un momento el dolor que Jesús estaba sintiendo por ti. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redime de todo pecado y de toda culpa. Su sangre que fue vertida, era tanto el pecado y la maldad que cuando su padre descendió a mirarlo, no soportó. Porque Él es santo, dice la palabra del Señor. No soportó, dice la palabra, y tuvo que darle la espalda. Pero aún así, dice Jesús, en su interior Él confiaba que su Padre estaba con Él. Que su Padre, amén, aleluya, estaba ahí. Muchas veces humanamente nosotros, ¿cómo nos hemos sentido? Entonces no podemos decir hoy en día, es que Dios me ha abandonado, aunque ha llegado el momento que ha sentido, Dios, ¿dónde estás? Aún el salmista David lo dijo en el Salmo 22. Amén. ¿Por qué me has abandonado? Porque tu rostro se aleja de mí, tu presencia. Entonces, es necesario, es válido sentir ese momento de soledad. Es válido sentir ese momento cuando dices, Dios no me oye, Dios no me escucha. Sí, es válido, hermano, porque tenemos que pasar por ese momento, porque Jesús lo pasó. Amén. Jesús lo pasó por amor a ti, por amor a mí, porque había un propósito en su vida. Amén. Porque tenía que cumplirse el propósito al cual fue enviado el Hijo de Dios. Ahí sobre su cuerpo, cada latigazo que recibía, Él pronunciaba tu nombre. Cada latigazo que recibía, Él tal vez podía decir, lo hago por la iglesia Alto Refugio, Ciudad del Carmen. Amén. Cuando esa espina fue puesta, tal vez Él pudo decirle, recibo por la iglesia Alto Refugio, Ciudad del Carmen, porque ellos me creen, porque ellos esperan en mí. Amén. Es el Jesús del cual yo te estoy hablando. No es alguien que solo habló, y lo vimos en la palabra que ya nos dieron. No solamente lo habló, no solamente lo dijo, lo cumplió. Lo cumplió con hechos. Lo cumplió en esa cruz del Calvario. Pagó la deuda que tú y yo debíamos pagar. Él pagó esa deuda. Amén, aleluya. Dice la palabra, Jesús se identificó completamente con el pecado del mundo. Amén. Y como Dios no puede tener comunión con el pecado, experimentó ese momento de separación entre Él y su Hijo. Lo tuvo que experimentar. Amén. Porque dice la palabra del Señor, amén. Pero fue un momento temporal. Amén.
Dice la palabra del Señor, amén, que esta experiencia de separación, dice, fue una muestra de la magnitud de la expiación que Jesús estaba realizando en aquel momento, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto soportó Jesús? ¿Cuánto soportó Jesús por ti y por mí? ¿Cuánto soportó Jesús? Amén. Por ti y por mí, para que tú y yo hoy estemos en este lugar. Para que tú y yo hoy estemos aquí, hoy recordando ese momento, hoy recordando esa cruz. Amén. Ve esa cruz, esa corona. No es nada comparado a lo que Él tuvo que cargar. No es nada comparado a lo que se le fue puesto en su cabeza. No es nada comparado al pecado que llevó sobre su cuerpo. Amén. Pero solamente lo hizo por amor. Dios te ama. Lo demostró en la cruz del Calvario. Y lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo mientras tú y yo sigamos confiando y esperando en Él. No eches de menos la cruz, la sangre que corrió por ella. Dios te bendiga. Aleluya. Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a recibir así la quinta palabra, tengo sed, por nuestra hermana Candelaria. Aleluya. Buenos días, hermano, que Dios les bendiga. Hoy para nosotros es un momento muy especial porque celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero no está muerto, sabemos que Él está en victoria. En Juan 19:28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Justo antes de la crucificación, a Jesús le habían ofrecido de beber vino con mirra, una mezcla que se utilizaba para adormecer un poco los castigados y mitigar un poco su dolor. Jesús se negó a tomar esa bebida y llevaba varias horas sobre la cruz. Jesús había perdido bastante fluido en su cuerpo por los latigazos, las torturas y la crucificación. Luego de estar varias horas expuesto al sol, es normal que sintiera sed. Esta expresión sobre su sed física precedió la próxima frase dicha por Jesús de la cruz. Le dieron de beber vino con mirra para poder controlar el dolor que él sentía en la cruz, porque él estaba desgarrado, su carne estaba desgarrada. Él ya no tenía casi sangre. Acuérdense que el cuerpo está compuesto mayormente de agua. Él ya no tenía líquido en su cuerpo. Entonces dice que un soldado romano le ofreció vino y Jesús sintió el olor. Porque Jesús no quería probar el vino, porque el vino significa satisfacer la carne. Hoy en día el mundo tiene sed. Hoy en día tenemos sed. Pero lo que estamos aquí hoy tenemos sed, pero de su presencia. Tenemos sed de su amor. Y cuando le dieron a ofrecer el vino, él sintió dolor. Él tenía sed, lo estaba matando la sed. Porque también era humano, pero también tenía sed física y espiritual. Porque él ya estaba desgarrado, hermano. En la palabra de Dios dice que caminó muchos kilómetros llevando la cruz. Y lo primero que le ofrecieron fue el vino para calmar el dolor. Hoy el vino sigue representando los vicios, los placeres para el mundo, para poder controlar el dolor que sienten por dentro sobre los problemas, sobre las cosas que pasan. Pero Jesús no lo quiso, porque Jesús fue tan obediente y hasta el último momento Él obedeció al Padre.
Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vino, dijo: todo se ha cumplido. Jesús probó el vinagre. El vinagre hoy en el mundo representa la amargura, el dolor. Lo que hoy aquí traje, hermano, es el vinagre. Y Jesús lo probó. Jesús probó la amargura del mundo. Jesús probó el dolor del mundo. Porque Él quería que tuviéramos compasión por Él. ¿Cuántos somos aquí en iglesia, hermanos? ¿Y cómo está la playa? No es momento de vacacionar, es momento de sentir el dolor, porque el que murió fue el Hijo de Dios. Pero también es algo muy importante cuando Él le dijo a la samaritana: yo soy la fuente, y el que tenga sed, que beba de esta fuente y nunca más tendrá sed. Hoy estamos aquí porque tanto yo como ustedes hemos tenido esa sed, que ni el vino, que ni el agua física no pueden calmar la sed. Pero solo Jesús puede calmar esa sed que espiritualmente sentimos, esa sed que solo Él puede calmar. Son dos cosas muy importantes que le dieron de beber a Jesús. El primero, el vino que no quiso probar, y el vinagre. El vino representa los vicios, los placeres. Que la gente piensa que entumeciendo su cuerpo con alcohol, con droga, con los placeres, pueden calmar esa sed. No, hermano. No la podemos calmar con nada, más que estar en su presencia, más que rendirnos a sus pies, más decir: Padre, tengo sed de ti, tengo hambre de ti. Hay algo que a mí me impresionó, hermano, que dice que cuando Él fue al desierto, Él no dijo tengo sed, Él dijo tengo hambre. Pero cuando estuvo en el madero, cuando estuvo en la cruz, ahí sí dijo tengo sed. Porque el mundo tiene sed. Él tenía sed también. Sed de que lo amemos, sed de que lo adoremos, porque vale la pena adorar, vale la pena, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y se cumplió una de la escritura del Salmo 69, 21. Me pusieron además de hiel en mi comida, y en mi sed me dieron de beber vino. La amargura, el dolor. Hoy, gracias a Él, sí sentimos dolor lo que estamos hoy aquí, pero sabemos correr a la fuente, la que calma la sed. Hoy le puedo decir, hermano, que cuando conocemos a Cristo, ya lo que está en el mundo ya no nos llama tanto, porque hemos calmado nuestra sed por medio de su palabra, por medio de su amor, por medio de su misericordia. Hemos calmado esa sed. Y yo le decía al Padre, yo también he tenido esa sed. Pero gracias por tu misericordia, porque hoy puedo saber a dónde ir a tomarla. No la puedo ir a tomar al mundo, porque el mundo no me va a quitar esa sed. No puedo ir con los placeres porque no me va a quitar esa sed. Solamente Jesús. Jesús no puede quitar esa sed. Jesús no puede quitar esa amargura. Jesús no puede quitar ese dolor de algunas circunstancias de la vida que nos han pasado. De verdad, hermanos, que la sed que tenía Jesús era física
y espiritualmente. Una sed de salvación y la sed por el amor de Dios que anhelaba por todos los seres humanos. Hoy en día la gente sigue teniendo sed, pero desprecian el agua. Desprecian esa agua que calma la sed. Ahorita el canto decía, dame de beber. Quiero más de ti. Queremos más de su presencia, pero tenemos que rendirnos a sus pies. Él aguantó azote, él aguantó que sus carnes fueran desgarradas. Imagínese, hermano, ¿qué ser humano puede aguantar eso? Ni uno. Solo él lo aguantó porque él tenía demasiado amor por nosotros. Porque como dice una de las hermanas, él pensaba por cada uno de nosotros. Tengo sed, dijo. Y si hoy, hermanos, todavía sigues teniendo sed, te invito a que bebamos de esa agua viva que Él nos ofrece, que nunca más vamos a tener sed. Hoy les invito, hermanos, que sigamos firmes en ese camino que Jesús nos da. Sigamos bebiendo de esa fuente que calma la sed. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Santo es el Señor. Vamos a dar lugar a nuestra hermana Legnaí. Les invito a la sexta palabra. Muchas gracias. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí, que se dieron la oportunidad de celebrar la victoria de Jesucristo. Les voy a pedir que pongamos atención, que este tiempo que estamos aquí, que hagamos que valga la pena, que nos podamos ir a casa reflexionando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, el precio que tuvo que pagar para que fuéramos redimidos. Y a mí me tocó dar la sexta palabra que dice consumado es. Está en el libro de Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 19:30, consumado es, para indicar que había completado la misión que el Padre le había encomendado. Esta frase en el griego se dice tetelestai, que significa concluir, finalizar o completar. Consumado es, se deriva de la palabra griega tetelestai, que es en el tiempo perfecto del verbo teleo. En la lengua griega, teleo implica completar una tarea, llevar a cabo algo a su plenitud, a cumplir un propósito específico. Es también consumado un adjetivo en realizar las coincidencias más fuertes, es logrado, completado, ejecutado, terminado o realizado. Se usa consumado para describir a alguien que es extremadamente hábil, perfecto, supremo, pulido. Vemos que en lo que nuestras hermanas y el hermano ha ido compartiendo, cada una de las palabras fue lo que Jesús fue haciendo en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo tomamos nosotros? Jesús, después de tomar el vinagre, dio un grito consumado, tetelestai, que fue un grito de victoria. Él había triunfado sobre el enemigo. Él había pagado el precio del pecado por el tuyo y por el mío. Pero aquí la cuestión es, ¿cómo yo estoy honrando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Cómo estás honrando la sangre del Cordero inmolado, que sigue estando en un presente continuo, que sigue salvando vidas? Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? Estamos llevando la salvación al que tiene hambre, al que tiene sed. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi espíritu para adorar, para bendecir el sacrificio vivo de Jesús? Dice la palabra, y en lo que yo investigaba, que Jesús tomó la copa del pecado. Dice que tomó la ira de Dios
Era necesario que Jesús pagara el precio. Era necesario que su sangre fuera derramada, porque era necesario que se intercambiara un pago para que tu rescate, para tu salvación. Si Jesús no hubiese pagado el precio en la cruz, tú y yo no hubiéramos podido ser rescatados de las manos del enemigo. Se necesitaba alguien santo, alguien puro, para que pagara el precio de nuestros pecados. Pero hoy el Señor clama y el Señor nos hace ver qué estoy haciendo, cómo lo estamos honrando. Señor, te estoy honrando. Señor, estoy honrando tu sacrificio en la cruz. Estoy honrando, Señor, lo que tú viniste a hacer. Porque dice también en lo que yo investigaba, dice que la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús abrió un puente para que pudiéramos conectarnos con el Padre directamente. Pero hay veces que queremos que alguien más ore por ti. Y dice que el sacrificio de Jesús abrió la puerta para que tú te conectes directamente con Jesús y tú clames por tu milagro, clames por la salvación tuya, de tu familia, de tus hijos. Pero ¿qué queremos? Que alguien más nos ponga la mano, que alguien más ore por ti, por mí. No necesitamos, no digo que no se deba, pero no lo necesitamos tanto. Podemos hacerlo, podemos inclinar nuestras rodillas y decir: Señor, aquí estoy. Quiero que tu sacrificio valga la pena en mí. Sigue limpiándome, sigue lavándome, sigue restaurándome. Porque Jesús es nuestro modelo. Dice que Él cumplió el propósito para el cual Él fue creado. Y tú y yo tenemos un propósito. Pero realmente conocemos cuál es nuestro propósito. Sabemos a qué venimos. Pero no lo buscamos en la presencia en el que le podamos decir: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Ayúdame a cumplirlo. Ayúdame, Señor, a honrarte, a bendecirte, a exaltar tu nombre. Señor, como decía la hermana, el Señor dice: tengo sed. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos conformamos? Yo pido por mí, por mí, por mí. ¿Y los demás qué? Este es un tiempo de que hagamos conciencia cómo está mi corazón. ¿Qué estoy haciendo por mí, por mi familia, por el ministerio? ¿Qué estamos haciendo por el ministerio? Fuimos salvos para algo. Fuimos salvos para un propósito. Y Jesús dio un grito de victoria. ¿Cuál es tu grito de victoria el día de hoy? ¿Cuál va a ser tu grito de victoria para tu familia? ¿Cómo vas a dar ese grito diciendo: Señor, aquí estoy? Tu sangre sigue estando en un presente continuo. Señor, salva a mi familia, salva a mis hijos, salva a los que están allá afuera, salva a mis vecinos, salva a mi colonia, salva a mi ciudad. Es momento, Señor, de que podamos inclinar nuestro rostro y decir: Señor, dame honra por ti. Hemos hablado, y la Biblia habla de la honra hacia los padres, pero ¿cómo estamos honrando a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo estamos honrando a aquel que dio su vida por ti y por mí? Podemos decir: Señor, despierta en mí esa honra hacia ti, esa gratitud, porque fue por amor. Por amor lo entregaste todo. El Padre se despojó de su unigénito, de lo más preciado de Él, para que pagara el rescate de nuestra salvación. Señor, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a amarte como tú nos amas. Que ese amor que se derramó en la cruz pueda tocar nuestro corazón, nuestra conciencia, y nos podamos amar unos a otros. Porque si no amas, qué fácil es amar al que nos ama, pero qué difícil es amar al que nos vitupera. Pero sí lo podemos hacer, porque si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro Redentor, entonces Él mismo nos va a ayudar a amar. Que tú le puedas decir: Señor, en mi carne, en mi debilidad, yo no puedo, pero si tú me ayudas, en tu sangre hay salvación, en tu sangre hay amor. Enséñame a amar, enséñame a amar al que me dañó, enséñame a amar al que me vituperó.
tal vez te traicionó un amigo, pero tú le puedes decir, Señor, la sana mi corazón. Como decía nuestra hermana Luz, ¿te puedes imaginar lo que Jesús vivió cuando fue flagelado, cuando le incrustaron la corona de espinas? ¿Y qué estamos haciendo? Que no solamente en este tiempo podamos hacer una memoria, un recordatorio de lo que Jesús hizo en nuestra vida, sino que lo podamos recordar cada día, cada noche. En lo que yo investigaba, el último punto dice, ¿qué significa la obra terminada de la cruz? Dice, cuando Jesús murió en la cruz y clamó consumado es, la obra de redención se cumplió en su momento y que no hay nada más que Él pueda hacer, ni nada más que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos tener la salvación. O sea que no hay, para tu salvación y mi salvación, no hay nada más si tú no aceptas el perdón. Si tú no aceptas que eres salvo por medio de la sangre del Cordero Inmolado, no hay nada más que el Señor pueda hacer. Nada más que, Señor, me rindo. Lo rindo todo delante de ti y quiero aceptar la cruz. Señor, enséñame, revélame tu cruz para que yo pueda valorar y no pisotear tu sangre, no pisotear lo que has hecho desde miles de años, más de 2000 años atrás. Señor, enséñame a honrar tu sacrificio. Hoy te voy a invitar que puedas decir, Señor, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, ayúdame a honrar tu sacrificio. Despierta en mi corazón tu amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Que tu gracia y tu favor sean conmigo, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Póngase de pie. Levante su mano, levante su corazón y adore, 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 adore. Tienes que entender lo que estás cantando. Tienes que analizar lo que estás cantando.
Adora a Dios. Pero necesito que entiendas lo que está cantando. Y algún día, en vez de una cruz, tu pecado y mi pecado nos alejaban de la presencia de Dios. Lo que nos esperaba era condenación. Quien debería de estar en ese madero eras tú o yo. Nuestro pecado nos condenaba. Nuestro pecado nos señalaba. Pero dice la Escritura que Él nos amó y se entregó a sí mismo por amor. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, porque han pasado 4 meses del año y no hemos obedecido. Han pasado 4 meses del año, Señor, y lo único que hemos hecho es ofenderte. Y esta alabanza dice que un día nos darás una corona de vida, una corona de justificación. Pero tú llevaste una corona de espinas. Tú pagaste el precio. Tú pagaste, Señor. Tu palabra dice que como cordero fuiste llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, no se quejó. No hubo queja en él, no hubo reproche. De hecho, hasta el día de hoy no ha habido reproche hacia ti. ¿Te ha reprochado? ¿Te ha señalado? ¿Qué te ha reprochado el maestro? Dime qué te ha reprochado. Dime qué te ha señalado. Nos ha amado. Nos ha amado. Es lo único que Él ha hecho, nos ha amado. Nos ha amado. Esta mañana puedes decirle gracias. No puedo pagarte. No tengo cómo pagarte. No me alcanzan los fondos. No tengo manera de cómo pagarte. He caído y me has levantado. Me he ensuciado y me has limpiado. He tropezado y me has vuelto a extender tu amor y misericordia. Dile, enséñame a vivir agradecido. Enséñame a vivir agradecida. Dile, enséñame, enséñame. Así como estás de pie. Dice la palabra en Lucas 23:48 que Jesús entregó su espíritu al Padre. Y entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Durante su tiempo en la tierra, Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Él, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre por amor y también por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir con una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta el final. Ahora podía regresar a donde pertenecía. Ahora podía decir: yo he cumplido. Y yo puedo imaginarme, amados hermanos, ese atardecer, esa tarde nublada, esa tarde gris, esa tarde de silencio, de dolor, de quebranto, la expectación, el horror de la cruz.
ahí estaba Jesús. Pero dice que después que dijo todas las palabras, llegó el momento culminante donde dice que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Puedes sentarte si quieres hacerlo. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús estaba a punto y sabedor de que estaba a punto de entrar una vez más al terreno espiritual. Amén. Aquí tengo agua, hija. Cámbiamela por una fría. Jesús estaba pronto, próximo, muchachos, a entrar otra vez al ámbito espiritual. Entonces, como él sabía que él estaba próximo ya, él estaba a punto de poner el sello, estaba a punto de firmar, estaba haciendo las últimas negociaciones con el diablo, porque Satanás, dice la escritura, que nos tenía secuestrados. Usted no debe de olvidar eso. Dice que estábamos como secuestrados. Y yo puedo imaginar que, como en un contrato que se estaba elaborando, el contrato incluía dolor, maltrato, flagelación. El contrato incluía que lo vituperaran, que lo escupieran. Pero él dice en su palabra que fue por amor. Y en esa última parte del contrato yo me imagino que faltaba la firma. La firma. Y él estaba a punto de firmar porque el espíritu se le escapaba. Su espíritu estaba saliendo, y entonces dice que él buscó la dirección del Padre, y estando ahí con dolor, quebranto, en su último aliento, cuando las fuerzas ya no estaban en su cuerpo, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque estoy próximo, estoy pronto a volver a entrar al ámbito espiritual. Estoy pronto a entrar una vez más al área espiritual. Estaba a punto, amado hermano. Dice la escritura que Jesús no fue al cielo en automático. Dice la palabra, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, que descendió a las profundidades del Hades. Dice que descendió y dice que le predicó a los espíritus encarcelados. Dice que le predicó a esa gente, amado hermano, que había vivido de alguna manera con la certeza de que Dios, pero de alguna manera dice que la escritura que antiguamente nadie iba al cielo. Dice que todos iban al seno de Abraham, y el seno de Abraham no estaba arriba, estaba abajo. El seno de Abraham nos asemeja algo así como el lobby de un hotel. Te dicen, en lo que le ajusto la recámara, usted siéntese acá. Usted lo pasan al lobby del hotel. El seno de Abraham era el lobby del hotel. Y allá estaba Elías, allá estaba Eliseo, allá estaba Moisés, allá estaba toda esa gente, allá estaba David tocando el arpa, allá estaba esa gente, amado hermano. Allá estaban todos, no podían accesar al cielo porque el pecado separaba al hombre de Dios. Nadie antes de Jesús había ido al cielo. Nadie estaba en el cielo, nadie tenía acceso. Estaban en el lobby, estaban en un lugar de descanso llamado el seno de Abraham, que estaba hacia abajo. Y después del seno de Abraham, dice la escritura, que estaba el infierno. El apóstol Pablo, por el Espíritu, dice que relata, dice que cuando Jesús expira, Jesús, amado hermano, desciende a las profundidades, baja, amados hermanos, al mismo infierno, y dice que le arrebata las llaves. El diablo no tiene ni la llave de su casa, es un mendigo. ¿Cuántos traen la llave de su casa ahorita? Algunos traen la llave de su casa, algunos ya no nos entra más llave en el aro ese. Ya es demasiada la llave del templo, la llave de la casa del perro, la llave de todo. Pero el diablo no tiene ni la llave de su casa porque Jesús se la arrebató. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Le quitó la llave y le dijo: tú no tienes llave. Amén. Dice que le arrebató la autoridad a su nombre del Señor. Le quitó toda autoridad, amado hermano. Dice la palabra que, aleluya, lo expuso públicamente. Y yo me lo he imaginado así. Me lo he imaginado de esta manera, amado hermano, que llamó a los demonios que estaban ahí. Y yo me imagino que Satanás cayó rendido a la presencia de Dios. No se lo imaginaba. Yo no sé qué nivel de fiesta tenían allá abajo. Yo no sé qué nivel de orgía tenían allá abajo. Yo no sé, amado hermano, si el diablo ya tenía luces y sonido en ese momento. No sé si había, no sé quién servía las bebidas frías o calientes. No puedo saberlo, hermano.
Pero yo me lo imagino de esta manera. La Biblia no lo dice, pero la Biblia dice, aleluya, que es un lugar de azufre, de fuego, de oscuridad. Las almas gimen. Dice que los espíritus están encarcelados, los demonios los atormentan. Alguien ha estudiado la palabra de Dios. Pero yo me imagino que en medio de la densa oscuridad, en medio de la densa niebla, amado hermano, cuando empieza a bajar el Cordero de Dios ya en espíritu, alabado sea el nombre del Señor, lo que era fiesta se quedó en un tremendo silencio. El que estaba a cargo de la música se cayó. Los demonios que estaban flagelando a la gente se quedaron quietos y todo el mundo se rindió. Y vino Satanás, yo estoy parafraseando, y se humilló delante del unigénito Hijo de Dios. Rindió pleitesía, rindió adoración, se inclinó ante el Padre. Aleluya. Por eso es que la palabra del Señor dice que le venció. Y yo me imagino que cuando tuvo a Satanás ahí, yo lo estoy parafraseando, le puso el pie así en la cabeza y le dijo a todos sus demonios: entiendan esto, que aquí tengo a su jefe de ustedes. Por eso dice que públicamente lo avergonzó, le quitó las llaves. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dice, aleluya, que así como descendió a las profundidades, dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. El ser humano pudo accesar al cielo, el ser humano pudo accesar a la presencia. El hombre, aleluya, que el pecado nos separaba, ahora podíamos ir al cielo, a la gloria, a su nombre. Por eso es que cuando dice que expira, cuando dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice que una de las cosas que sucedieron en el templo, el terremoto y todo eso, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Yo me imagino que cuando los sacerdotes vieron eso, dijeron, la acabamos de regar. Porque se abrió, amado hermano, se abrió del lugar santo, se abrió el telón, amado hermano, y entonces dice que se dejó ver el lugar santísimo, se dejó ver el arca, se dejó ver donde habitaba la presencia. Nadie tenía acceso, pero en cuanto Jesús encomendó su espíritu, en cuanto el último aliento de Jesús salió de su cuerpo, alabado es el nombre del Señor, dice que el velo del templo se rompió, y esto representaba que había un camino, que había una brecha, que estaba consumado, que estaba firmado, que el pago se había hecho, que el hombre no podía seguir viviendo en condenación. Pero no solo eso, bajó a las profundidades y se llevó lo que era de él. A su nombre. Diga conmigo, somos libres. Pero bien escribió el apóstol Pablo en Gálatas, dice, no ocupemos esa libertad para vivir en libertinaje. No ocupes tu libertad, iglesia, para vivir en libertinaje. No ocupemos la libertad que Cristo nos dio. No desperdiciemos el boleto. No desperdiciemos la oportunidad. Gloria al Señor, aleluya. Esta mañana no venimos a darnos golpe de pecho. Esta mañana venimos a darle gloria, agradecimiento, a reconocer que gracias a Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Tristemente las iglesias están vacías, las playas están llenas y los antros también. Pero aquellos que hemos entendido que se nos ha abierto el coco, amén. Aquellos que hemos discernido la sangre y la carne de Jesús, hemos entendido, amado hermano, que cada día, diga conmigo, cada día. No será fácil, pero cada día vamos a luchar, cada día vamos a pelear. Cada día vamos a buscar agradarle, cada día, busque cada día recuerde que usted, aleluya, usted valió la pena para Jesús. Dile al que tienes al lado, tú vales la pena para Jesús. Tú vales la pena para Jesús. Y Él pagó, y Él pudo decir, Padre, te encomiendo mi espíritu, voy a volver a entrar al terreno espiritual, amén, y le voy a ir a dar en la torre al diablo, a su nombre. Dice la escritura que Jesús se encomendó. Amén. En el peor momento, en el momento más doloroso, Él se encomendó. Él sabía, hermana Irene, que quien lo podía guardar era el Padre. Si algo debes de saber en esta mañana, es que Él es tu guardador. Si algo debes de entender esta mañana, es que Él es tu protector. Si algo debes de entender esta mañana, es que como esa corona que está ahí en esa cruz, tú y yo merecíamos esa cruz, esa corona. Tú y yo deberíamos de estar en ese lugar, pero su amor, su gracia. Los líderes que estuvieron compartiendo dijeron grandes verdades sobre el perdón,
grandes verdades sobre el gran amor de Jesús, que aún en el Calvario se ganó un alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Aprendimos verdades bíblicas, amado hermano, como el amor que deberíamos de tener nosotros unos a otros. Aprendimos que Jesús tiene sed y sigue teniendo sed. Tiene sed de que su iglesia se despierte. Tiene sed de que las familias nos activemos. Tiene sed de que los ministerios se mantengan vivos. Que los dones y talentos se activen en tu vida y en la mía. Jesús sigue teniendo sed. Jesús sigue teniendo sed de que la iglesia se vuelva a unir como lo hizo desde el principio. Jesús sigue teniendo sed. Jesús, amado hermano, sigue proclamando el perdón. Jesús sigue proclamando la misericordia. Su sacrificio sigue siendo válido y su sangre sigue limpiando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo: lo terminé, lo hice, lo concluí. Yo vine a esta tierra con un propósito y justamente eso es lo que ya se cumplió. Así que te encomiendo mi vida, te encomiendo, Señor, lo que sigue. Jesús sabía que iba a descender a las profundidades. Jesús sabía que ahora se iba a enfrentar, aleluya, directamente a Satanás y sus demonios. Yo lo asemejo de esta manera, que le fue a llevar, amado hermano, el acta, le fue a llevar donde pagó y le fue a decir al diablo: quiero que entiendas que ya pagué. Quiero que comprendas que ya pagué. Quiero que entiendas que ellos son míos, ya los pagué. Pediste un sacrificio, yo ya pagué. Son míos, me pertenecen. Pastor, pero yo todavía veo a mi hija perdida, a mi hijo perdido. Le pertenece. Jesús ya pagó. Y no falta mucho para que usted tenga que ver lo que Dios va a hacer. Ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, ya Jesús pagó. Eso es lo que te debe de bastar, que Jesús ya pagó. Pastor, pero es que todavía lo veo medio perdidón. Jesús ya pagó. Lo que tú tienes que hacer es declarar: Señor, mi esposo, mi hijo, mi hija te pertenece. Tu sangre también lo limpió a ella. Tu sangre también lo limpia a él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Así que yo le bendigo en esta mañana. Póngase de pie. ¿Qué tal si entonamos ese hermoso canto? Denle, muchachos. Cierra sus ojos. Solo por última vez. Solo por última vez. Padre, te damos gracias. Comienza a darle gracias. Dígale: gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque lo que me tocaba a mí, lo hiciste tú por mí. Gracias, Jesús, porque nos has amado tanto. Has amado a mi familia. En verdad que yo no tengo cómo agradecer. Señor, gracias por mis hijos, por mis hijas. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Gracias por los entendidos. Gracias por los que entienden, Señor, que tú les amas. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Jesús, porque eres hermoso. Gracias, Jesús, porque eres precioso. Gracias, Jesús, porque nos amas de una manera que no tiene límites. Gracias, Jesús. Gracias. Solo agradécele. No le pidas nada en esta mañana. No le pidas nada, solo agradece. Gracias. Gracias. Que fuera de mí, que fuera de mi casa, que fuera de mi familia, que fuera, Jesús. Gracias. 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 Una vez más.